Incidente OVNI. La actualidad del fenómeno OVNI, novedades en la investigación nacional, comentarios y debate en este espacio semanal de libre expresión. La realidad supera a la fantasía. Para nosotros, Incidente OVNI es la conexión con una realidad oculta, pero paradojalmente a la vista de todos. En el programa de hoy hablaremos sobre dos de los astronautas que estuvieron en la Luna en aquel lejano 20 de julio de 1969 y viajaremos a la misteriosa Cueva de los Tallos. En silencio sobre la superficie lunar, aquel 20 de julio de 1969, vemos a dos personajes que han quedado inmortalizados por la historia. Uno de ellos, Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la Luna. De profesión, ingeniero aeroespacial, piloto de guerra, piloto de pruebas y profesor universitario. De temperamento frío, parco de palabras, se decía de él que era un hombre humilde. Siempre señaló que el éxito del programa Apolo 11 fue producto de un trabajo en conjunto. El otro, Edwin Buzz Aldrin, ingeniero mecánico, piloto de cazas durante la Guerra de Corea, doctorado en astronáutica, de temperamento sanguíneo, extravertido, con declaradas tendencias a la depresión y al consumo de alcohol, situación que lo tuvo prisionero luego de regresar de la Luna. Se dice que nunca superó no haber sido el elegido para ser el primero en pisar la Luna. Siempre que se le ha preguntado, ha negado que durante la misión Apolo hubiese visto algún objeto volador no identificado. Descarta el hecho de haber encontrado antiquísimas ruinas extraterrestres en la Luna, ni menos reconoce haber tenido contacto del tercer tipo con inteligencias extraterrestres. Hombre extravagante y contradictorio. Luego de estos antecedentes, es curioso, a lo menos señalar, que es coautor de un libro de ciencia ficción llamado Encuentro con Tíber, en el cual relata el descubrimiento de una raza de seres inteligentes que visitaron la Tierra hace 9.000 años, de la existencia de una enciclopedia enterrada en algún sitio del polo sur de la Luna y de otra copia enterrada en el interior de un cráter en Marte. La narración cuenta el renacimiento de viajes espaciales a la Luna y a Marte y el contacto mediante ondas de radio con una civilización extraterrestre ubicada en Alpha Centauro. Louis Layton nos llevará a un lugar misterioso y oculto ubicado en la selva ecuatoriana. La Cueva de los Tallos se encuentra a cerca de 90 kilómetros al este de la ciudad de Cuenca, Ecuador, en la cordillera del Cóndor, a 540 metros sobre el nivel del mar, cercana a la frontera con Perú. Esta debe su nombre a las aves llamadas tallos que habitan en el lugar. Este es territorio de los indígenas Shuar. El acceso principal a la cueva, llamado La Chimenea, tiene una profundidad cercana a los 63 metros, la que llega a una cámara de 8 metros de ancho por 68 metros de largo. Se estima que sus túneles se extienden por casi 18 kilómetros, de los cuales solo 5 han sido explorados. Uno de los espacios más impresionantes dentro de la cueva es una galería de cerca de 3 kilómetros de largo, 50 metros de ancho y una altura promedio de entre 15 y 35 metros. Llama la atención las formaciones de piedra con ángulos rectos, acabados y muy lisos, que dan la impresión de haber sido hechos por el hombre. Las pruebas arqueológicas dicen que el lugar fue habitado desde el Paleolítico Superior, entre 48.000 y 12.000 años antes de Cristo, hacia finales de la era de hielo. Varios autores han visitado este lugar, entre ellos el argentino Juan Morix, en los años 60, al que el escritor suizo Erich von Däniken mencionó en su libro El oro de los dioses. La expedición más famosa la realizó el escocés Stanley Hall en 1976, la que duró una semana entera, e incluyó a miembros del ejército ecuatoriano,
y a Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna. Una figura crucial en la historia de la Cueva de los Tallos es el sacerdote salesiano Carlos Crespi, o como se le conocía en Cuenca, el Padre Crespi, quien llegó a la zona de Cuenca en 1926. Durante 60 años fue misionero en la zona y entró en contacto con las tribus indígenas de la Amazonía ecuatoriana, y gracias a su gusto por la arqueología, fue uno de los primeros investigadores de la Cueva de los Tallos. El Padre Crespi, quien también era documentalista y antropólogo, realizó un documental sobre los indios Shuar en 1927. Y dada la confianza que se ganó con estos, los indígenas le fueron entregando diversas piezas que fueron guardadas en el Museo Privado del Padre Crespi en Cuenca. Piezas de las cuales solo quedan algunas fotografías, ya que la gran mayoría de estas fueron destruidas en el incendio de 1962 o hurtadas después de su muerte en 1982. El hecho más discutido de las piezas del Museo del Padre Crespi es la existencia de una biblioteca de planchas metálicas con inscripciones, de las cuales Crespi logró obtener muchas piezas, entregadas a él por los indígenas Shuar. Lo que sabemos es que el Padre Crespi llegó a copiar cientos de piezas y que éstas habrían sido extraídas por los indígenas desde la Cueva de los Tallos. Los arqueólogos oficiales desechan estas piezas señalando que se trata de falsificaciones de latón. La conclusión a la que llegan los arqueólogos tiene lógica, ya que, de ser ciertos, estos hallazgos romperían con el paradigma actual sobre la historia humana. Las fotografías disponibles de la biblioteca de metal y otras piezas muestran pirámides, figuras claramente sumerias o egipcias, de dimensiones exageradas, como una guitarra metálica de 2 metros de alto o una corona metálica que solo podría utilizar un gigante. Inscripciones con animales que no existen en América, como elefantes o jirafas. Inscripciones y jeroglíficos imposibles de descifrar, e inclusive aún se puede encontrar una pequeña pieza metálica que representa a un dinosaurio Triceratops, entre otras piezas menores y aparentemente sin importancia guardadas en el Banco Central de Cuenca. ¿Podría aceptar la ciencia oficial este tipo de piezas arqueológicas? A la ciencia oficial no le queda más que negar su veracidad ante la imposibilidad de su existencia. Pero estos hechos, por muy escasos y elusivos que sean, nos permiten generar varias conclusiones interesantes. 1. Desde 1927 aproximadamente, el Padre Crespi comenzó a recibir obsequios de los indígenas Shuar que incluían cerámicas, piedras y placas metálicas con inscripciones. Los indígenas Shuar no tienen lenguaje escrito ni tampoco funden metales. Por lo tanto, esas piezas tenían otro origen. 2. Las piezas metálicas de las que tenemos conocimiento representan culturas lejanas en otros continentes, pero también lejanas en el tiempo. Los indígenas Shuar no tenían capacidad de obtener esa información en medio de la selva, ni la capacidad de reproducirla en metal o piedra. 3. Algunas piezas ya perdidas estaban fabricadas de oro, lo que las hacía extremadamente difíciles de obtener ante el bajo poder adquisitivo y económico de los involucrados. 4. Ni el Padre Crespi ni los indígenas Shuar tenían intereses comerciales, políticos o personales en torno a las piezas recopiladas. Simplemente tuvieron acceso a ellas. Podemos concluir que la Cueva de los Tallos ha atraído fuertemente el interés de exploradores, misioneros y astronautas, pero no así de la ciencia oficial. Si la Cueva de los Tallos es realmente el origen de la biblioteca metálica del Padre Crespi, esto significa que una parte trascendental de la historia humana se encontraría aún bajo tierra.
Las piezas más interesantes de la colección del padre Crespi, especialmente aquellas hechas de oro, se han perdido, pero podemos estar seguros que éstas aún existen, pero están en manos de poderes que no desean que conozcamos lo increíble que es nuestro verdadero pasado. Al finalizar una de las guerras más destructivas ocurridas en nuestra historia moderna, como fue la Segunda Guerra Mundial, surgió la necesidad de proteger los sitios y objetos de importancia cultural o histórica del planeta. Razones éticas y académicas se utilizaron para querer preservar sitios y objetos situados en contextos terrestres, así como extraterrestres, ya sea para evitar la destrucción o su explotación comercial. Artefactos tecnológicos como cohetes, módulos lunares, satélites, estaciones espaciales, además de emplazamientos de misiones históricas como la base lunar del Apolo 11, ubicada en el Mar de la Tranquilidad, han merecido protección y reconocimiento internacional formal. Actualmente existen modelos apropiados para desarrollar un esquema de protección integral de estos bienes patrimoniales que se pueden encontrar en protocolos internacionales como son la Convención de la UNESCO de 1970 sobre bienes culturales y la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1972. La historia humana de la exploración directa del espacio comenzó en 1957 con el lanzamiento del satélite Sputnik realizado por la Unión Soviética y ha continuado a buen ritmo hasta el presente. El objeto humano más antiguo aún en el espacio es el satélite estadounidense Vanguard 1, que se lanzó en marzo de 1958. El desarrollo espacial ha sido un esfuerzo global, al menos 12 naciones diferentes y la multinacional Agencia Espacial Europea han continuado lanzando satélites al espacio y ahora con la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, agregándose a la lista. 5 naciones y la Agencia Espacial Europea han colocado objetos en la Luna. 7 naciones han colocado objetos en Marte y agencias espaciales públicas y corporaciones privadas participan en varias etapas de preparación de futuras misiones. Solo basta observar que hace unas pocas horas Emiratos Árabes han enviado a la superficie del planeta rojo una misión no tripulada. Algunos de los objetos más antiguos en el espacio han sido clasificados como basura espacial, constituida por objetos enviados y posteriormente abandonados allí para su inminente destrucción al momento de reingresar a la atmósfera terrestre. Sin embargo, hay otra forma de considerar al menos algunos de estos objetos. El comentario de Neil Armstrong al momento de poner su pie en la superficie lunar, un día como hoy, 20 de julio, pero del año 1969, no solo es evocador, sino indudablemente relevante. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Para la especie humana, de hecho, algunos de estos objetos espaciales adquieren un significado diferente, tanto como objetos culturales o históricamente importantes. Valida este criterio la cantidad de colecciones privadas y públicas de objetos naturales y otros fabricados por el hombre relacionados con la investigación espacial. Seguramente, el más famoso es el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano en Washington, que posee y exhibe, entre otros, importantes piezas como cápsulas de los programas Mercury, Gemini y Apolo, una réplica a gran escala de un módulo Soyuz, una maqueta de la Estación Espacial Skylab, satélites y un módulo espacial verdadero del programa lunar Apolo, el único que nunca se usó en una misión. Una de las exhibiciones más populares es una pieza de roca lunar que los visitantes pueden tocar. La forma de medir el interés público en el patrimonio espacial es calculando la asistencia a este museo, el que desde su apertura en 1976 ha tenido un promedio anual de 8,6 millones de visitantes, ocupando el segundo lugar de visitas después del Museo del Louvre. Los museos espaciales de otros lugares también tienen un gran número de visitantes. La Oficina de Turismo de Rusia informa que el Museo Memorial de Cosmonáutica en Moscú, que tiene 85.000 artículos de su colección, recibe 300.000 visitantes cada año.
Otro dato importante es que en 1996 el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia abrió un museo en su puerto espacial Kourou en la Guayana francesa. Aunque está claro que se pueden identificar importantes recursos patrimoniales en el espacio, no hay documentos legales que ofrecen pautas de protección para ellos, lo que ha generado una gran dificultad. Esta controversia incluso se extiende a la definición legal del espacio. Ningún tratado internacional establece dónde comienza el espacio, aunque Australia ha definido los 100 kilómetros sobre el nivel del mar como el límite inferior del espacio para sus propósitos legales, y este límite puede en el futuro convertirse en estándar. El Tratado del Espacio Exterior, promulgado por las Naciones Unidas en 1967, es el instrumento que entrega los principios que rigen las actividades de los estados en la exploración y uso del espacio exterior, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes. Este documento establece acuerdos referidos a situaciones como, por ejemplo, la ayuda o rescate de astronautas durante una emergencia, responsabilidad por daños causados por objetos espaciales hechos por el hombre, el registro de objetos colocados en el espacio y la actividad realizada en la Luna. El Tratado del Espacio Exterior no menciona el patrimonio. Es probable que esta omisión se deba al hecho de que existían pocas protecciones internacionales para el patrimonio en la Tierra al momento de su redacción. El tratado, además, niega la posibilidad que cualquier estado reclame cualquier parte del espacio como su territorio. Ninguna nación puede tener soberanía sobre el espacio. Sin embargo, cualquier objeto colocado en el espacio sigue siendo propiedad a perpetuidad de la entidad que lo puso allí. Para comprender mejor las amenazas que enfrenta el patrimonio en el espacio, vale la pena investigar más los límites de jurisdicción estatal sobre los objetos colocados allí. Bajo el Tratado Espacial, los Estados Unidos, por ejemplo, todavía tienen título y responsabilidad de los objetos que dejaron los astronautas del Apolo 11 en la Luna. Actualmente, se encuentran protegidos legalmente objetos dejados en la Luna por su importancia histórica. Estos son los 106 objetos que se sabe fueron dejados en la base lunar de la Tranquilidad por Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin. La mayoría de esos objetos fueron intencionalmente descartados para reducir el peso y asegurar que el módulo lunar Águila pudiera despegar con éxito con su nueva carga útil de muestras lunares. El concepto de patrimonio, tal como se entiende, relaciona los sitios y objetos ubicados en la Tierra. Cuando los especialistas en patrimonio describen herencia cultural, se refieren a algo que ha sido incrustado con significados simbólicos, que se relacionan con estructuras sociales, relaciones humanas, lenguaje, mito o comportamientos. Los objetos espaciales innovadores tienen asociaciones históricas específicas y significados culturales más amplios. Por ejemplo, el lanzamiento del Sputnik fue histórico porque fue el primer ejemplo de un objeto humano puesto en el espacio, así como el módulo Águila 1 de la misión Apolo 11, desde el cual descendió el primer hombre que dio un paso en la Luna. Erich von Däniken visitó en 1972 la Cueva de los Tallos, descendió a las oscuras cavernas donde contempló un fantástico zoológico de animales dorados, estuvo en una zona de las cavernas donde se decía existía una biblioteca metálica y vio con sus propios ojos una cámara subterránea tan grande como 3 canchas de fútbol. Estas y otras muchas impresiones del lugar las dejó registradas en su libro El oro de los dioses. El libro del escritor suizo no pasó desapercibido en algunos círculos de investigación científica en Europa. Así que luego de 4 años de su visita, el coronel agregado de defensa de la Embajada Británica en Ecuador entrega en la ciudad de Quito una propuesta al Estado ecuatoriano para realizar una expedición conjunta ecuatoriano-británica a la Cueva de los Tallos. Como siempre, en los casos analizados en este podcast de divulgación surgen más preguntas que respuestas. ¿Por qué el Estado ecuatoriano no fue capaz de salvaguardar el valioso patrimonio cultural atesorado durante años por el padre Crespi, quien actuó como verdadero curador de un museo colmado de objetos patrimoniales y culturales de incalculable valor?
¿Por qué se permitió el retiro de materiales desde la Cueva de los Tallos en cajas selladas, materiales que a todas luces pertenecían al patrimonio ecuatoriano, contraviniendo tratados y convenios firmados en las Naciones Unidas? ¿Por qué de la gran presencia militar inglesa y ecuatoriana en el lugar? ¿Qué hacía la expedición Neil Armstrong, astronauta y profesor de ingeniería espacial? ¿Había algún artefacto o estructura oculta en la cueva que requiriera su consulta de especialista en ciencias del espacio? ¿Había en el interior de la Cueva de los Tallos algo similar a lo que estaba en la Luna? ¿Existe realmente legislación aplicable a los objetos patrimoniales existentes en el espacio interior del planeta? ¿Es acaso este el mayor antecedente registrado de la existencia de mundos subterráneos, habitados por seres inteligentes, quizá no humanos, que hacen plausible la veracidad de mitos como la ciudad de los Césares en Sudamérica y Agartha en Asia? ¿Acaso vivimos en un planeta compartido con otras razas que viven en el interior de él? Finalmente, es extremadamente curioso que el otro ilustre astronauta que estuvo en la Luna escribiera un insólito libro en el cual también hablara de misteriosas bibliotecas de origen extraterrestre enterradas. ¿Es creíble que la NASA hubiera aceptado entre sus pilotos a un hombre con antecedentes de alcoholismo y depresión? ¿O simplemente estemos en presencia de una víctima de control mental, para no decir abiertamente lo que vio en la superficie de la Luna? Este podcast es el resultado de un trabajo colaborativo de Luis Leighton, Alejandro Gallardo, Héctor Marín y Miguel Ángel Palacios. Producción y edición Jorge Miranda. Incidente OVNI. La actualidad del fenómeno OVNI, novedades en la investigación nacional, comentarios y debate en este espacio semanal de libre expresión.